Bien chicos, buenas, bienvenidos a Física 2 para nuestro repaso final de esta semana, última semana. Empezamos entonces, gente, con el problema número 1, ya directamente para nuestros problemas tipo examen de admisión. Problema 1, arrancamos aquí. Nos dice lo siguiente: un termómetro de mercurio tiene una escala que marca 0 grados X cuando la temperatura es menos 10 grados Celsius y marca 220 grados X para 100 grados Celsius. ¿Cuántos grados X corresponde a la temperatura promedio del cuerpo humano de 37 grados Celsius? Nos piden calcular eso. A ver, gente, un problema de temperatura. Entonces vamos a construir aquí relacionando las escalas termométricas. Vamos a relacionar aquí las escalas termométricas. Por aquí tenemos este termómetro que mide en grados X. Y por aquí tenemos este otro termómetro en grados Celsius. Y vamos a hacer la comparación. Cuando marca 0 grados X, en Celsius es menos 10. Por lo tanto, vamos a colocar aquí, cuando marca 0 grados X, en Celsius es menos 10. Ahí está, menos 10. Y cuando marca 220 grados X, 220 más o menos está por ahí, 220 grados X, en Celsius vale 100. Ahí está. Bacán. La pregunta es: ¿cuántos grados X corresponde a la temperatura promedio del cuerpo humano de 37? Mira. Cuando la temperatura es 37 grados Celsius, ¿cuánto equivale a los grados X? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuál es la temperatura aquí en los grados X? Vamos a llamarle, a ver qué le llamo, temperatura en grados X. ¿Cuánto vale? Muy bien, vamos a aplicar lo que habíamos aprendido en este tema de temperatura, teorema de Tales, ¿verdad? Vamos a aplicar aquí por teorema de Tales. A ver, ¿qué te parece si relacionamos de la siguiente forma? Para no hacer mucho cálculo, vamos a relacionarlo de esta forma. 220 menos 0 es a temperatura que no conozco menos 0. Lo mismo que le hago a la izquierda, se lo hago a la derecha. Entonces escribimos así: 220 menos 0 es a temperatura que no sé menos 0. Y en el lado derecho, aquí en la escala de la derecha también la misma jugada. 100, yo le voy a restar este menos 10. Como 37, le restamos el menos 10. Planteamos por aquí. Esta línea voy a agrandarla. Ahí está. A ver, plantea los 100. Tú le vas a restar el menos 10. Cuidado con los signos. Como 37, le restamos el menos 10. Ahí está. Bien bacán. Teorema de Tales para hacer la comparación entre estas dos escalas. Muy bien, lo que sigue, bueno, sean felices porque aquí 220 dividido entre la temperatura que no conozco, y aquí a la derecha tenemos 110 y abajo tenemos 47, ¿verdad? Claro, menos por menos es más. Ahí está. Simplificamos un 0, sáquenle onceava 1, onceava 2 y hacemos el producto en X. ¿Cuánto sería entonces la temperatura desconocida? 47 por 2, ¿verdad? Termina en 4. 2 por 4, 8 y una que llevaba. Ahí está. 94 grados X. Ahí tenemos la temperatura que corresponde a 37 grados Celsius. La temperatura promedio del cuerpo humano en la escala X, 94 grados X. Ahí tenemos la interpretación del resultado. Bien bonito ese problema, recordando ahí el tema primero, 100 años atrás. Tema de temperatura. Muy bien, siguiente problema. Problema 2 corresponde al tema de dilatación térmica.
A ver, recordamos aquí el tema de dilatación térmica. La longitud de un puente es de 100 metros cuando la temperatura es 20 grados Celsius. ¿En cuánto aumenta su longitud en un día de verano en que la temperatura es 40 grados? Wow, tipo Piura, ¿verdad? Tipo Río de Janeiro, que llegamos tranquilamente hasta 40 grados. Y te dan el coeficiente aquí de dilatación lineal del puente, del material con que está hecho el puente, 2 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. A ver, ¿cómo nos imaginamos esta situación? Vamos a pensar que por aquí tenemos este puente, ahí está, de una longitud de 100 metros. Esta sería la longitud inicial de este puente, 100 metros, a esta temperatura inicial de ¿cuánto? El problema nos dice 20 grados. Ponle ahí 20 grados Celsius. Bacán. Entonces, viene el verano. Todo el mundo se va a la playa y va a pasar por este puente donde la temperatura es 40 grados Celsius. Entonces, ¿qué ocurre con el material? ¿Qué ocurre con este puente? Cuando existe este cambio de temperatura, va a experimentar una dilatación. Entonces vamos a pensar, y exagerando un poco, que este pedacito de rojo sea lo que se va a dilatar. ¿En cuánto se dilata? ¿En cuánto aumenta su longitud? O sea, ¿cuál fue la dilatación aquí? Debido al incremento de temperatura. Entonces esa temperatura fue de 20 hasta una temperatura en verano 40 grados. Locazos de temperatura. Muy bien. ¿Cómo encontramos esta dilatación lineal? Recordamos aquí la formulita. Dilatación lineal va a ser igual a longitud inicial por alfa multiplicado por ese incremento de temperatura. Claro, longitud inicial es un dato que tenemos. Alfa, coeficiente de dilatación del material del puente, también tenemos. Y el incremento de temperatura, ¿cuánto es? ¿Cuánto varió de 20 a 40? A ver, dímelo. ¿Cuánto fue la variación? ¿De 20 a 40 cuánto varió, chicos? Lo que le falta 20 para hacer 40, bueno. Ahí está. 20 grados Celsius. Muy bien, y lo que sigue, bueno, sean felices porque vamos aquí a reemplazar. Longitud inicial es 100 metros multiplicado por alfa, que es el coeficiente de dilatación, 2 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1 y multiplicado por el incremento de temperatura o la variación de temperatura, que es 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería el incremento en su longitud o la dilatación lineal? Veamos, grados Celsius a la menos 1 y con grados Celsius se van. Aquí tenemos 3 ceros. A ver, la respuesta está en centímetros. Entonces vamos a hacer la siguiente jugada. 2 ceros y 2 ceros se van. Aquí aparece el 10 a la menos 2. Ya sabes que es 10 a la menos 2. Es el prefijo centi. Con este metro se convierte en centímetro. ¿Correcto? Y aquí tenemos 2 multiplicado con 20. 2 con 20 se convierte en 40. Y ahí aparece el efecto de dilatación. ¿Cuánto se dilató en el día de verano? 40 centímetros. Entonces ahí tenemos la dilatación lineal. 40 centímetros. Bacán, hay un problemita de dilatación para recordar lo que estudiamos 100 años atrás. Síguela. Siguiente problema. Problema número 6. Un problema ahí teórico. Un problema teórico que corresponde al tema de hidrostática. A ver, ¿qué hacemos por aquí? Un bloque flota con las 2/3 partes de su volumen sumergido en agua. Respecto a la magnitud de la fuerza de empuje, ¿qué podemos decir sobre el empuje del cuerpo? Que experimente el cuerpo, perdón. El empuje que experimente el cuerpo. Indique la proposición correcta.
¿Qué podemos decir en esta situación? Entonces vamos a imaginarnos entonces la situación del problema. Tenemos un bloque, trae el bloque, profe. Por ahí tenemos el bloque, ahí está, bien bonito. Nos dice el problema que flota con las 2/3 partes de su volumen sumergido en el agua. Y por aquí está el nivel del agua, con las 2/3 partes de su volumen sumergido en el agua. Claro, el volumen sumergido serían las 2/3 partes del volumen total. Básicamente le llamamos V. Y claro, lo que está afuera, lo que le falta aquí para hacer el volumen. O sea, volumen fuera del agua, no es velocidad final por si acaso, el volumen fuera sería la tercera parte. Bueno, lo que le falta a los 2/3 para hacer 1. La tercera parte de V. Muy bien. Oye, ¿qué podemos decir del empuje? El empuje aquí sobre este cuerpo. ¿Qué podemos decir del empuje sobre este cuerpo? Esa es nuestra incógnita. Entonces vamos a dibujar aquí las fuerzas que actúan sobre este cuerpo que está flotando en equilibrio, claro. Por aquí tenemos el peso de este cuerpo y aparece la fuerza de empuje hidrostático, la fuerza vertical de abajo hacia arriba, llamado empuje hidrostática. En el equilibrio, gente, ¿qué ocurre con estas dos fuerzas? Como se encuentra en equilibrio, su sumatoria de fuerzas debe ser 0. O sea, las fuerzas que suben se compensan con las fuerzas que bajan. Ah, mira, sube el empuje. ¿Y quién baja? El peso. Prácticamente en el equilibrio, el empuje es igual al peso. Entonces, ¿qué podemos decir del empuje? Según lo que hemos encontrado aquí, que el empuje es igual al peso. ¿Al peso de quién? Al peso del cuerpo. Y ya está. Se acabó la situación del problema ahí. Muy bien, veamos un problema numérico, pues, en relación a esto. Recordamos que el empuje hidrostático es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen de la parte sumergida del cuerpo. Entonces en este problemita serían las 2/3 partes del volumen total. Ah, mira, bacán, profe. Ahí tenemos la formulita del empuje hidrostático. Déjalo ahí porque lo vamos a usar en el siguiente problema. Muy bien, problema 7. Uy, agárrate. Problema número 7. Nos dice lo siguiente: dos esferas de igual volumen tienen pesos de 20 newton y 80 newton. Se encuentran en estado de flotación tal como se encuentran en equilibrio. Flotación en equilibrio. Unidos mediante un muelle de esta constante elástica. ¿Cuál es la deformación del muelle? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuánto vale la deformación de este muelle? Muy bien, vamos a hacer el análisis entonces. Vamos a hacer el análisis de este sistema. Muy bien, gente. A ver, ¿qué te parece si agrandamos la figurina? Ahí está. Ponemos un poquito más chiquito y hacemos el análisis. A ver, dos esferas de igual volumen. Los volúmenes son iguales, solo que una tiene el peso de 20 newton y la otra 80 newton. Se encuentra en estado de flotación unidos mediante por este muelle. Hallar la deformación. No sabemos cuál es 20 y cuál es 80. Bueno, en un primer momento eso tal vez no nos interese, pero vamos a pensar que esto sea 20 newton y por aquí 80 newton. Vamos a pensar eso. ¿Ok? Bacán, profe. Oye, ¿qué te parece si consideramos este sistema de las dos esferas y el resorte como si fuera un solo cuerpo de un peso total de... ¿Cuánto sería el peso total? A ver si hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuánto sería el peso total aquí?
A ver, dímelo. Serían los 20 más los 80, pues 100. Está pues, ¿no? 100 newton sería el peso total. Además, este líquido le ejerce los empujes tanto a la esfera 1 como a la esfera 2. Entonces dibujamos esos empujes hidrostáticos. Entonces, tenemos aquí el empuje para la esfera 1 y el empuje para la esfera 2. Pero resulta, gente, que como tienen igual volúmenes, estos empujes van a ser los mismos. Bacán, profe. En el equilibrio, usted siendo que está en flotación, en el equilibrio decimos que la sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. Se compensan las fuerzas que suben con las que bajan. ¿Quién sube? 2 veces el empuje. ¿Y quién baja? 100. Ah, mira, bacán, profe. Por lo tanto, el empuje, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el empuje? 50 newton. Muy bien. Ahí tenemos el empuje. ¿Me piden el empuje? No, no me piden. Ojo que estos 50 newton es para ambas. 50 newton para la esfera 2 de empuje y 50 newton de empuje para la esfera 1. Ah, mira, si es para ambas, ¿qué te parece si analizamos una de ellas? Porque yo quiero saber cuál es la fuerza, perdón, la deformación del muelle. Y para hallar la deformación necesito la fuerza elástica. Entonces vamos a analizar una de las esferas. A ver, ¿cuál analizamos? ¿La esfera 1 o la esfera 2? ¿Cuál analizamos? Cualquiera, ¿no? Cualquiera, pues. Entonces, ¿qué te parece si analizamos la esfera 1? Ya, la esfera 1. Ahí está. Vamos a aislar la esfera 1 por aquí. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Para esta esferita 1. Entonces, por aquí colocamos el peso. El peso de esta esferita, ¿cuánto es? 100 newton. Pone. Perdón, 80 newton. Ya me está emocionando. Aquí le llamé a la esfera 1 su peso 80 newton. Bacán. Oye, ¿qué más? El empuje, profe. El empuje. Ponle el empuje. Ahí está. El empuje, no te olvides. ¿Cuánto vale el empuje? Ya lo hemos calculado. 50 newton. A ver, déjame colocarlo bien bonito. Ahí tenemos el empuje. O mejor, ¿no? Déjame colocarlo de esta forma. Ahí tenemos el empuje. 50 newton. Bacán. Oye, te pregunto, así como está con estas dos fuerzas, ¿se encuentra en equilibrio? ¿Sí o no? No. ¿Cuánto falta para el equilibrio y hacia dónde tiene que ir? Claro, pues, ¿no? Faltaría 30 newton hacia arriba. ¿Y de dónde viene eso, profe? De aquí, pues, del resorte. La fuerza elástica. Pues en este caso, la fuerza elástica, lo que falta aquí para el equilibrio, sería 30 newton. Ah, mira. Ya tenemos que la fuerza elástica vale 30 newton. ¿Me piden la fuerza elástica? No. Me piden la deformación. Conociendo la fuerza elástica, podemos calcular la deformación. La constante elástica por la deformación. Ah, ya, bacán, profe. Pero la fuerza elástica, 30 newton. Ah, sucede esto un raro. 30 newton. La constante elástica, que es 10 newton por centímetro, multiplicado por la deformación, que es lo que queremos calcular. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería la deformación? Se van los newton, un 0. Los centímetros pasarían a multiplicar al 3. Por lo tanto, ahí tenemos la deformación 3 centímetros para este problemita. Bien bonito. Ahí está. Ok, gente, ¿estamos? Tenemos la deformación. La seguimos entonces. Problema 8. El problema número 8 nos dice lo siguiente. ¿Cuántos electrones habrá que retirar, que extraer, que quitar de una moneda para que se electrice con cantidad de carga 0.8 microcoulomb? Ah, mira, yo le voy a extraer electrones a esta moneda y va a quedar electrizada. Va a tener una carga eléctrica
de 0.8 microcoulomb. ¿Cuántos electrones le voy a extraer? Esa es nuestra pregunta. Entonces vamos a imaginarnos aquí una moneda. Por lo tanto ya traemos algo como esto. Ahí está, que va a representar la moneda. Ahí está, más o menos. Ahí está. Y nosotros le vamos a extraer, le vamos a quitar electrones. ¿Cuántos electrones le vamos a quitar? Esa es nuestra incógnita. El número de electrones que vamos a llamarle n-cito, n-zinho. ¿Cuántos electrones le vamos a quitar? ¿Para qué? Para que al final la carga eléctrica de esta moneda sea 0.8 microcoulomb. Mira, ¿cuántos electrones le hemos quitado para que la carga sea 0.8 microcoulomb? Muy bien, nos recordamos aquí de la cuantificación de la carga. Cualquier carga eléctrica, cualquier carga de cualquier cuerpo, siempre debe ser un múltiplo entero de la carga elemental, de la carga del electrón. Déjame escribir aquí la cuantificación de la carga. Siempre es un múltiplo entero de la carga elemental, de la carga del electrón. Y la carga del electrón aquí en valor absoluto, ya lo voy a escribir de nuevo, directo, perdón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahí tenemos la carga elemental de coulomb. Y aquí aparece un signo más y un signo menos. ¿Por qué más? ¿Por qué menos, profe? Más porque pierde electrones y menos cuando gana electrones. Mira, si aquí los pierde, el signo sería positivo. Muy bien, vamos a usar la cuantificación de la carga para encontrar justamente ese n. Cuando yo digo que es un múltiplo entero de la carga elemental, este n representa ese número de electrones que vamos a quitarle, vamos a extraer. Por lo tanto, n es lo que yo quiero calcular. Bueno, vamos a despejar n mejor. Despejamos n aquí. Si despejamos n, nos quedaría la carga dividido entre la carga elemental. Por lo tanto, vamos a reemplazarlo ya directamente. A ver, la carga es 0.8. El prefijo micro, ya sabes que es 10 a la menos 6, ¿verdad? Dividido entre la carga elemental, que no lo voy a escribir de nuevo. Simplemente ya. Traemos esto. Ahí está. De acá. Y hacemos la división. Coulomb y coulomb se van. Un numerito, pues es adimensional. ¿Cuánto sería n entonces? ¿Cuántos electrones? Veamos. Sácale octava, 0.1. Octava, 0.2. ¿Verdad? Se van las comas decimales. Y tenemos 1 entre 2. Un medio es 0.5. Lo escribimos aquí. 0.5 multiplicado por ¿quién? 10 a la menos 6 dividido entre 10 a la menos 19. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? La base 10 elevado a la ¿cuánto aquí? Quedaría la 13, ¿verdad? ¿Qué cosa? Electrones. Muy bien. Bueno, este 0.5, si quieres, 10 por 10 a la 12 y 10 por 0.5 quedaría 5 por 10 a la 12 electrones. Ahí está. ¿Ok, Hazael? Bacán. Por lo tanto, ahí el número de electrones sería 5 por 10 a la 12. Un chorro ahí de electrones, ¿verdad? Un montón de electrones. 5 seguido de 12 ceros de electrones. Carambas, un montón. Muy bien. Ahí tenemos, estamos recordando un poco de la cuantificación de la carga, el tema electrostático. Perfecto. Problema 3. Este es un problema teórico. Problema 3. Nos dice lo siguiente. Generalmente, la densidad de una sustancia aumenta cuando su temperatura ¿qué? Aumenta
¿Disminuye? ¿No varía? ¿Es alta? ¿Es baja? ¿Ninguna de las anteriores? Veamos. Para darle respuesta a esta pregunta, vamos a recordar aquí la relación que existe entre la densidad de un cuerpo y la temperatura. Mira, la temperatura y la densidad es inversamente proporcional. La densidad final va a ser igual a la densidad inicial dividido entre 1 más gamma, que representa ahí el coeficiente de dilatación volumétrica de la sustancia, multiplicado por el incremento de temperatura. ¿Qué nos dice esta ecuación? ¿Cuál es la información? Oye, mira, si la temperatura comienza a aumentar, ¿qué ocurre con la densidad? Disminuye. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Mira, y si la temperatura comienza a disminuir, ¿qué ocurre con la densidad? Lo contrario, aumenta. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si la densidad aumenta, es porque la temperatura, ¿qué pasó? Mira, disminuye. Por lo tanto, aquí nuestra respuesta sería disminuye. Cuando la temperatura disminuye, la densidad de una sustancia aumenta. ¿Ok? Ahí estamos recordando esta formulita que lo vimos en el tema de dilatación. La dependencia de la densidad con la temperatura. Inversamente proporcional. Aumenta temperatura, densidad disminuye. Disminuye la temperatura, densidad aumenta. Inversamente proporcional. Siguiente problema, teórico. Según la teoría del calor, ¿qué podemos afirmar? ¿Qué podemos afirmar según la teoría del calor? ¿El calor qué cosa es? Es una especie de energía. El calor es una energía ahí en tránsito. Una energía que va de los cuerpos o zonas de mayor temperatura a los cuerpos o zonas de mayor temperatura. Gráficamente sería algo así. Si yo tengo un cuerpo A, por aquí un cuerpo B, mira, y sé que el cuerpo A tiene una temperatura mayor que el cuerpo B, entonces ¿qué ocurre? Existe un flujo de calor del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Esa energía que va del cuerpo de mayor a de menor temperatura, eso le llamamos el calor, la energía en tránsito. Muy bien, entonces el calor es una forma de energía, no te olvides. ¿Y la temperatura qué cosa? ¿Qué cosa es la temperatura? ¿Qué mide la temperatura? Bueno, si viene en el examen de admisión y te acuerdas únicamente que el calor es una especie de energía, rápido, ¿verdad? La marcas, sin duda, sin miedo al éxito. Claro, pues, el calor es una forma especial de energía y la temperatura básicamente mide ese grado de agitación molecular que en promedio tienen los cuerpos. O sea, si pensamos en un cuerpo constituido por varias moléculas, y si ellas están siendo agitadas más rápido y siendo agitadas, o mejor, más intenso y menos intenso, pensando en términos de agitación. A mayor agitación, mayor intenso en la agitación, mayor temperatura. Menor agitación, menor movimiento ahí de esas moléculas, menor temperatura. Entonces la temperatura mide básicamente ese grado de agitación molecular que en promedio tienen los cuerpos. ¿Ok? Muy bien, problemas ahí teóricos. Nunca falta que puede venir uno ahí en un examen de admisión. Perfecto, pasamos al siguiente. Problema número 10. Corresponde ahí el tema de electrostática. Problema número 10. Nos dice lo siguiente. La figura muestra dos esferas idénticas de peso 10 newton, tal como lo ves en la figurita, y carga 20 microcoulomb cada uno. Determinar la tensión en las cuerdas 1 y 2. Yo quiero saber cuál es la tensión en la cuerda 1 y en la cuerda 2. Muy bien, ¿qué te parece si ya hacemos aquí el análisis del equilibrio directamente? Entonces por aquí tenemos el peso
de cada esferita, idénticas, mismo peso y misma carga, 20 microcoulomb positivo. Por lo tanto ya sabes cuál sería la interacción entre ellas. Por lo tanto aquí ya colocamos el signo posi y posi. Déjame exagerar primero la figura. Ahí está. Exageramos la figurita y colocamos ahí los datazos del problema, posi y posi. Muy bien, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Empezamos aquí por esta esferita de abajo. Hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta esferita de abajo. A ver, primero dibujamos el peso. ¿Cuánto sería el peso? Ahí está. Cada una 10 newton de peso. Ponle ahí 10 newton. Bacán, profe. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza actúa? ¿Qué otra fuerza actúa? La tensión, pues, ¿no? Ah, mira, la tensión saliente del cuerpo. Tensión en esta cuerda 2. Córtala imaginariamente y saliente del cuerpo. Tenemos la tensión en la cuerda 2, que es justamente la que te piden calcular. Tensión en la cuerda 2. Bacán, profe. ¿Qué más? Oye, la interacción entre las cargas, ¿no? Positivo, positivo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la interacción entre ellas? Carácter repulsivo, ¿verdad? Entonces aparece aquí una fuerza de interacción entre las cargas de carácter repulsivo. ¿Cómo mido esa interacción? Por la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica. La fuerza de Coulomb mejor. Ahí está. La fuerza de Coulomb. Muy bien. ¿Habrá otra fuerza que actúe en la esferita de abajo? Ya no. Para el equilibrio, entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. Entonces las fuerzas que suben, tensión 2, deben compensar a las fuerzas que bajan. 10 newton más la fuerza de interacción de Coulomb. Vamos a calcular esta fuerza eléctrica. Muy bien, vamos a hacerlo por aquí abajito. La fuerza de Coulomb aquí es igual. ¿Se acuerdan? Esa fuerza es proporcional aquí al producto de cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ah, mira, bacán. La ley de Coulomb para la interacción entre cargas. La constante de Coulomb, ¿cuánto vale? Vamos a reemplazar ya directamente. 9 por 10 a la 9. Ahí está. Constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Multiplicado por el producto de cargas. Pero son iguales, ¿no? Si son iguales, quedaría aquí Q elevado al cuadrado. Q por Q, Q cuadrado. Ah, mira, una de ellas es 20 micro 10 a la menos 6. Como son iguales, Q por Q, Q al cuadrado. Y abajo tenemos la distancia, que aquí el problema te lo da, que obviamente debe estar en metros. 30 centi. Ya vamos a escribirlo en metros aquí. 30 centi. Ya sabes que es 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. Bacán. Ahí tenemos la fuerza eléctrica de interacción. Muy bien, vamos a operar aquí. ¿Cuánto nos quedaría? A ver, ya siendo un poco rápido, ¿no? Problema algébrico. A ver, lo de arriba lo repetimos. Y lo de abajo, 30 por 10 a la menos 2 es 3 por 10 a la menos 1. Elevado al cuadrado, queda 9. 10 a la menos 1 al cuadrado, 10 a la menos 2. Ahí está. Se van los 9. Bacán. Y, a ver, la base 10. ¿Cuánto sería en la base 10? 2 elevado al cuadrado es 4. Veamos la base 10 si podemos hacerlo directo. A ver, este 20 es 2 por 10. 10 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 5 elevado al cuadrado, 10 a la menos 10. ¿Ok? Tenemos 10 a la menos 10 con 10 a la 9. Sería 10 a la menos 1. Dividido entre 10 a la menos 2, 10. Con este 4, 40. Por lo tanto ya directamente aquí la fuerza nos queda 40 newton. Bacán. Por lo tanto, ¿cuánto sería la tensión 2? Vamos a reemplazarlo aquí. 10 más 40.
Por lo tanto, la tensión 2 sería 50 newton. Si este viene en el examen de admisión, claro, estaría la respuesta entre la B y la E de enanos. Entonces falta calcular cuánto sería la tensión en la cuerda 1, que es bien fácil. Basta hacer el análisis para la otra carga. Entonces hacemos el análisis para la otra carga. Diagrama de cuerpo libre para la otra. Recuerda que siempre está la otra. Córtala imaginariamente, saliente del cuerpo, tenemos la tensión. Parece que este verde no se nota mucho. Déjame cambiar el color. A ver qué le pongo. Rojo de nuevo. Córtala imaginariamente, saliente del cuerpo. Aquí tenemos la tensión en la cuerda 2. Que por cierto ya la hemos calculado, 50 newton. Ahí está. Bacán. Por arriba, córtala imaginariamente, saliente del cuerpo. Tenemos la tensión en la cuerda 1, que es lo que nos piden calcular. Vamos a llamarle T1, que vamos a calcularla al ojo. Tensión 1. Ahí está. Ya voy a escribir cuánto vale. Y bueno, la interacción con la otra carga de abajo. Bueno, positivo, positivo se repelen. Entonces existe la repulsión con la otra carga de abajo. La fuerza de Coulomb, que por cierto ya la hemos calculado, que vale 40. Ahí está. Lo escribe bien, profe. Ahí está. 40 newton. Muy bien. Hasta ahí, gente, ¿todo bien? ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza actúa? Profe, el peso. Claro, el peso, pues no te olvides. Ahí tenemos el peso de esta esferita. ¿Cuánto es el peso? 10 newton. Ah, son 10 newtazos. Ponle ahí 10 newton. Muy bien, ahora en el equilibrio, gente. A ver, en el equilibrio. Por intuición, mira. 50 y 10 van hacia abajo. En total, 60. Para el equilibrio, 60 deben de subir. Oye, ya suben 40. ¿Cuánto falta para el equilibrio? ¿Cuánto falta para 60? Pues, si 60 baja, ahí está. Por lo tanto, la tensión 1, 20 newton. Y ahí tenemos problema resuelto. 20 newton. Local ese problema. ¿Qué hay que recordar? Bueno, aquí un poco de la parte electrostática. La fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas. La ley de Coulomb. Recuerden, gente, que la constante de Coulomb vale 9 por 10 a la 9. Ahí en el vacío. Ok, chicos. Ahí está. Hasta aquí, gente. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Vamos a hacer un último problema y ya estamos terminando. Entonces, bacán, bacán. Último problema y ya estamos terminando. A ver. Problema número 12. Determine la resistencia eléctrica del resistor equivalente. Resistencia equivalente entre los terminales A y B. Muy bien, recordamos, gente, recordamos que cuando las resistencias están en serie, ¿cómo encontramos la resistencia equivalente? R1 y R2 están en serie. ¿Cómo encontramos la resistencia equivalente? Simplemente las sumamos. Exactamente. Ahí está. ¿Y cuando están en paralelo? Sumamos las inversas, ¿verdad? R1 y R2 por aquí. Sumamos las inversas, ¿no? 1 entre la resistencia equivalente sería 1 entre R1 más 1 sobre R2. Ahí está. O para dos resistencias, la resistencia equivalente sería el producto de ellas, R1 por R2, entre la suma de ellas, R1 más R2. Ah, ya, con esto vamos a resolver este problema. Bacán, atento a la jugada. Atento a la jugada, vamos a reconocer aquí qué resistencias están en serie y cuáles están en paralelo. A ver conmigo, gente, ¿cómo están estas tres resistencias? ¿Serie o paralelo? A ver, dímelo. En serie, pues, una seguida de la otra, pues.
4, seguido 2, seguido 3. Están en serie. ¿Y cómo encuentro la resistencia equivalente de esos 3 patas? Sumamos, pues, ¿sí? 4 más 2 más 3. A ver, con ayuda de tus hermanitos. 4 y 2, 6 y 1 y 3, 9. Ahí tenemos la resistencia equivalente de estas 3. Entonces, ¿cómo te queda el circuito? A ver, ¿cómo te queda? Veamos cómo te queda. Entonces, en vez de estas 3, ponemos una única resistencia, que es 9, y te quedaría de esta forma. Ahora observa bien el 18 con el 9. ¿Cómo está? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. ¿Cómo encuentro la resistencia equivalente? Aquí está. Producto de ellas sobre la suma. Cuando únicamente hay dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente sería producto de ellas entre la suma. Entonces, producto 9 por 18 dividido entre la suma 9 más 18. A ver, sácale novena 1, novena 1, novena 2. Arriba tenemos 18 y abajo tenemos 1 y 2 que se convierte en 3. 18 entre 3, ahí está. 6 ohmios. Bacán. Entonces, ¿cómo te queda el circuito? Te queda de esta forma. Por arriba el 2 ohmios. Por abajo tenemos el 4 ohmios. Ahí está. Y estos dos se queda reducida en una única que vale 6 ohmios. Por aquí tenemos A mayúscula y por aquí tenemos B. Ahora identifica cómo están estas resistencias. ¿Serie o paralelo? A ver, dímelo. ¿Cómo encuentro la resistencia equivalente entonces? Sería la suma, exactamente. 2 más 6 más 4. ¿Cuánto sería esa resistencia equivalente? Ahí tenemos 12 ohmios. No te olvides la unidad. 12 ohmios. Y ahí tenemos la resistencia equivalente. Muy bien, gente. Hemos llegado al final. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Todo bien? Ok.